Dos, probando. Uno, dos, probando.
Muy buenos días a todos los staff y residentes presentes en el auditorio institucional y a todos los que se conectan vía Zoom. Mi nombre es David Morales Ibaceta, soy médico residente de segundo año y para mí es un gusto presentarles la charla Cirugía de catarata en pseudoexfoliación. Para la presente ponencia he contado con la asesoría del doctor Álvaro Cáceres Pinto, médico staff del Departamento de Atención Especializada en Enfermedades Externas Córneas y Cirugía Refractiva del INE. Declaro no tener conflicto de intereses. Y bueno, empezamos. La pseudoexfoliación fue descrita por primera vez por Lindbergh, es un oftalmólogo de origen sueco, nacido en San Petersburgo, Rusia, que publicó el trabajo Investigaciones clínicas de la despigmentación del borde pupilar y la translucencia del iris, casos en cataratas seniles en personas mayores. Desde entonces se han hecho muchos estudios de esta enfermedad y la definimos como un trastorno sistémico que se asocia a muchas patologías en diferentes órganos. La más importante, como sabemos, es que origina glaucoma secundario por depósito de material fibrilar blanquecino, que es el material pseudoexfoliativo, que se puede encontrar dentro de las estructuras del segmento anterior y nos da un ojo enfermo en un cuerpo enfermo. El material fibrilar causa daño a distintos niveles, como vamos a ver. A simple vista en la biomicroscopía lo podemos ver en la cápsula anterior del cristalino, en el borde del iris. Nos puede causar por depósito de este material problemas en el ángulo y nos puede hacer aumentar la presión intraocular del paciente que queremos operar. Tiene la característica de afectar ambos ojos, sin embargo tiene una distribución asimétrica. Como vemos en la imagen de un mismo paciente, presenta mayor compromiso del ojito derecho que del ojito izquierdo. Está presente en ambos ojos, sin embargo, afecta en este caso, en este paciente, con mayor severidad el ojito derecho. Es una patología bilateral. Uno de los signos más precoces que nosotros podemos encontrar en este tipo de pacientes es la línea de Sanpaolesi. Como vemos, es una línea ondulada que puede ser doble. Generalmente se encuentra entre las 3 y 9 horas, o generalmente a las 6 y también a las 12 horas, que va a preceder entre 6 y 10 años el inicio de algún hallazgo que nosotros podamos detectar en la biomicroscopía. Es por eso la importancia de nosotros como residentes de realizar a todo paciente que deseamos hacer una cirugía de catarata y que vemos que su dilatación no es tan buena, igual hay que hacerle de rutina la biomicroscopía porque podríamos encontrar línea de San Paulesi antes de cualquier hallazgo. Las características asociadas que produce afectación a todo nivel, desde el epitelio corneal hasta la lámina cribosa, puede afectar todo el ojito. Puede producir la pigmentación en el ángulo camerular, en el endotelio, en las trabéculas, en el iris, pues puede producir dispersión de pigmentos, puede producir también afectación de la retina periférica, una ciclopatía, alteración de la barrera hematorretiniana, defectos en los vasos, en el parénquima del iris, defectos de transiluminación, puede comprometer todo el ojito y eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de planificar nuestra cirugía. La anamnesis tiene que ser integral, una historia clínica completa, pero nos debe llamar la atención mucho si el paciente no escucha cuando el familiar nos dice, mi papá es sordito, háblele fuerte, por favor, produce hipoacusia. Este tipo de pacientes puede tener asimetría en los valores de un lado con otro, de su presión arterial, de la excavación del nervio óptico. Bueno, en general las personas que proceden del Mediterráneo o países como España, como es el caso de Perú, y hay que descartar siempre en ese tipo de pacientes la enfermedad coronaria que se puede presentar hasta en un 2 a 8% de estos pacientes. Causa también catarata complicada, afaquia, etc. Eh, en la pseudoexfoliación nosotros vamos a encontrar que siempre está relacionada con la edad. Hay un material extra
celular que se va a asociar a una mutación de este gen, el LOXL1, que es el lisiloxidazolide 1, y se va a presentar en los adultos mayores en un 3 a 8%. Afecta a todo el cuerpo, especialmente la cámara anterior, en realidad afecta todo el ojito, y es característico observarlo en el margen pupilar, produciendo una especie de descamación en el ojito, le va a producir depósitos fibrilares que tienen esta distribución concéntrica como anillos concéntricos y se puede depositar en todas partes, incluidos en el endotelio corneal. Es por eso que puede producir una queratopatía que puede simular una queratopatía bulosa, bueno, una no Fuchs. Los factores de riesgo se presentan con mayor prevalencia en las personas de sexo femenino. Está relacionada a exposición a ultravioleta y también hay predisposición genética, como le vimos, los países nórdicos. Y puede estar también involucrada algunos otros factores, ingesta de cafeína, deficiencia de algunas vitaminas, etc. ¿Cómo afecta la pseudoesfoliación al paciente que tiene estas patologías? Puede producir en un 33% de pacientes cierre angular, cámara de menor profundidad, menor número de células endoteliales, o que le llegue a un paciente que le diga: doctor, yo nunca me he operado, no he tenido trauma, tengo mi recuento en un ojito 1900 y en otro ojito 1100, ¿no? Hay asimetría, eso nos debe hacer llamar la atención. Hipoxia del segmento anterior, pobre dilatación. Los valores del FACO tienen que ser menores por la fragilidad de la zónula, las cataratas generalmente son más blandas, podemos requerir algunos dispositivos como anillo de tensión capsular, mayor necesidad de realizar estrecho, utilizar nuestros cooling, que se presente edema macular cistoide, inflamación que puede simular incluso un TAS, hipoacusia, etc. y fimosis. Nosotros, como podemos ver en esta imagen, el material pseudofoliativo se puede depositar sobre las células no pigmentadas. Aquí produce fenómenos de hialinización y alteración vascular. La zónula se empieza a engrosar, se empieza a poner de color blanquecino, empieza a obstruir las trabéculas, y aquí en esta foto podemos ver cómo los gránulos de pseudofoliación se depositan sobre la trabécula. Esto causa una alteración en la dinámica del humor acuoso y puede en la gráfica de presión, la curva diaria de presión se produce en picos durante la mañana y durante el día. En otros casos pueden ser más en la mañana. En este artículo se puede observar cómo se empieza a depositar de forma esquemática el material fibrilar. En un inicio están las estructuras sanas, tenemos su estroma, la descemet. Sin embargo, conforme empieza a depositarse el material fibrilar, ya empieza a crecer la descemet, y hay una capa abajo que se empieza a depositar el material fibrilar, ¿no? Finalmente se produce ya una DSMT engrosada, patológica, con material fibrilar en la parte inferior. Es importante, como les dije, que tenemos que reconocer que existen diagnósticos diferenciales para la queratopatía por pseudoesfoliación. Si nosotros vemos unas células normales, en la cuando tenemos una queratopatía de Fuchs, observamos este patrón, y cuando hay pseudoesfoliación, en realidad son depósitos fibrilares que se encuentran ahí, ¿no? Entonces tenemos que pensar en una distrofia endotelial de Fuchs, una queratopatía bulosa fáquica o pseudofáquica, endoteliopatía descamativa, distrofia polimorfa posterior o un síndrome iridocorneal endotelial. También sirve mucho darnos cuenta de la distribución para diferenciarlos. Eh, Esquemáticamente, el FUSH empieza en el centro, tiene distribución central y luego tiene un patrón centrífugo. En la queratopatía bulosa pseudofáquica empieza en la periferia y luego se distribuye hacia el centro, mientras que en la queratopatía por pseudoesfoliación la distribución es difusa. En este mismo paciente encontramos un estudio de las células endoteliales en la cual se observa asimetría en ambos ojitos. Hay microscopía confocal del endotelio corneal. En un lado tenemos afectación de las células, en otro también hay afectación, pero en menor medida.
Siempre tenemos que ver esta doble línea ondulada, que es la línea de San Paolesi, como le dije, puede preceder inclusive hasta 10 años antes de cualquier hallazgo en la biomicroscopía, la podemos encontrar en nuestro examen de rutina y también en algunos otros exámenes, como por ejemplo un VM, como se puede presentar. Tenemos distintas imágenes donde observamos material pseudofoliativo en el borde del iris, en la cápsula anterior del cristalino, eh, cataratas pseudofoliativas. El material puede ser abundante, nos puede causar defectos en el borde pupilar que cuando nosotros hacemos transiluminación vemos un poco más transparente, por así decirlo, el iris, son fenómenos por retroiluminación. El material pseudofoliativo en el borde nos da este típico signo de la escarapela, en el cual hay zonas sin depósitos y otras zonas con depósitos, ¿no? Se cree que puede ser por la dilatación del iris y cuando el ojo alterna entre dilatación y miosis, y tenemos un anillo periférico y un anillo central, ¿no? El signo de la escarapela clásicamente descrito. Puede encontrarse material pseudofoliativo inclusive tan aglomerado en la cápsula anterior del cristalino que cuando queramos hacer la rexis, no podamos hasta confundir y realicemos una rexis de material pseudofoliativo en vez de coger la cápsula. Y podemos observar en la biomicroscopía alteración de la zónula, zonulopatía en un inicio. Podemos ver ya cuando ya hay diálisis zonular importante, por ejemplo aquí en la región temporal. Bueno, los depósitos, cómo se ve en un OCT, el cristalino subluxado. Y bueno, podemos ver aquí en esta imagen, por ejemplo, cómo tenemos una subluxación hacia el lado inferior del cristalino con una sonodiálisis más o menos desde las 10 horas hasta las 2, que eso tenemos que registrarlo adecuadamente en nuestra historia. En este pacientito podemos observar en el lado derecho cómo tiene una cámara anterior estrecha y en este otro paciente como la cámara es hiperprofunda, es aumentada, la cámara anterior está más amplia porque probablemente ha habido una subluxación hacia el lado posterior del cristalino. Cuando nosotros vemos este pacientito, podemos encontrar el signo de Vogt, que es, como sabemos, hay una afinidad entre el pigmento del iris que nos causa este efecto de un tindal pigmentario, ¿no? Que el material pseudofoliativo de la cara posterior del iris se deposita en el material fibrilar que está en la cápsula anterior del cristalino. Podemos también tener, si nosotros vemos o pensamos en una queratopatía, los black spots, que los black spots nosotros podemos encontrar son estos depósitos negruzcos eh, que se encuentran en la cara posterior de la córnea, generalmente encima de la línea de San Paolesi, y que esto podría progresar a una endoteliopatía corneal. Otras imágenes de cómo son las alteraciones morfológicas del iris. Por ejemplo, aquí en este caso se ve un borde nítido, adherido a la cápsula anterior. En este otro se observa un aspecto más bien granulado, con varias capas. En el lado C es como si ya se hubiera levantado el borde, que presenta pliegues debido a la fricción que presenta el iris. Y bueno, en cataratas blanquecinas a veces no es posible evaluar también estas formas, ¿no? Em, Siempre es importante darnos cuenta cuando hacemos nuestra gonioscopía y revisando bien una doble línea, la línea de San Paolesi, como vimos, nos puede indicar que el paciente presenta esta patología, la pseudoexfoliación. Y, ay, no, ya. Las alteraciones se pueden producir también en la zónula, en la zona de la inserción, en la cápsula anterior, se puede producir en la zona del anclaje de los procesos ciliares, se puede producir por degradación proteolítica de las proteínas de las fibras y bueno, ya clínicamente nosotros podemos ver ya el aspecto macroscópico aquí del cristalino y la zónula, ¿no? Las fibras zonulares que tienen un aspecto típico como escarchado, ¿no? Que es
Es lo que se observa más en los pacientes que tienen pseudoesfoliación y que tienen luxación del complejo saco-lente intraocular. Puede ser algo sutil. Generalmente lo que debemos pedir al paciente es que mire a la derecha, mire a la izquierda y se nota un pequeño tintileo del iris, perdón, del cristalino, que puede tener facodonesis. Puede tener este paciente también una evidente facodonesis, iridodonesis, tanto sin dilatación como con dilatación. Como se dan cuenta, no hay mucha diferencia en los diámetros de las pupilas. Y puede inclusive ya después de una cirugía que podría haber terminado en afaquia, quedar así con su iridodonesis. Entonces, como vimos, produce afectación de todo, de la pars plana, hora serrata, procesos ciliares, las zónulas, del mismo cristalino en sí, del iris, de la vascularización del iris y de las trabéculas. En esta imagen nosotros vemos una angiografía de un iris clínicamente normal y es muy importante que nosotros vemos que se da hasta un 30% más obstrucción de ramas venosas. Como nosotros sabemos, una vez que el paciente presenta obstrucción de rama venosa, hay que tratarlo con antiangiogénicos porque si no nos va a desarrollar un glaucoma neovascular. Pues estos pacientes también presentan edema macular cistoideo, como lo vamos a ver más adelante. Y siempre es importante documentar, y si es que tenemos nuestras sospechas, podemos evidenciar y encontrar los procesos obstructivos vasculares de los que les comenté. Se puede afectar hasta en un 30% el ángulo camerular, 33%, un cierre del ángulo camerular en el cual un glaucoma crónico se le puede agregar un cierre angular. En la biomicroscopía lo evidenciamos por cámaras estrechas. Tenemos que registrarlo tanto el Van Herrick como los resultados de nuestra gonioscopía. Y en nuestra gonioscopía, si es que está muy cerrado el ángulo, podemos hacer identación, que es la maniobra de Forbes, para poder identificar si contamos con un gonio de 4 espejos, de forma muy sutil la línea de San Paulesi. Eh, una vez que nosotros realizamos la cirugía, una de las complicaciones que puede presentar es la fimosis. La cápsula anterior se llega a poner más estrecha, causar fimosis. Esto puede descentrar, causar til del lente y causar este astigmatismo. Entonces, tradicionalmente lo que nosotros hacemos es, encontramos que presenta fimosis capsular, que en su primera etapa puede presentar hipertensión ocular porque tracciona la zónula y también puede presentar astigmatismo posquirúrgico, pero ya en una segunda fase ya se presenta lo contrario, la hipotonía, porque se desprende la circunferencia del cuerpo ciliar, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer en este tipo de pacientes una capsulorhexis de mayor diámetro para que nos ayude y central para que nos ayude a prevenir este síndrome de fimosis capsular. El tratamiento parecería simple. Procedemos a colocarle YAG láser para poder aperturarlo, pero no es tan simple como que le pongo ya el láser y ya está, se acabó, porque este tipo de pacientes puede desarrollar hasta en un 18% edema macular cistoide, que lo podemos evidenciar en una tomografía. Entonces, si es que tenemos un paciente con pseudoesfoliación, tenemos que tener en cuenta que y presentara fimosis, se le tiene que colocar ya el láser, pero hay que hacerle seguimiento porque puede desarrollar edema macular cistoideo. Hasta en un 18% versus el 1% del resto de pacientes sin pseudoesfoliación. Entonces, en este artículo de edema muscular tras cirugía de cataratas, se observó que estos ojitos pueden estar predispuestos a tener mayores valores de flare, edema macular después de las cataratas, y es por eso que tenemos que ser muy acuciosos en el uso de nuestros AINES. La terapia antiinflamatoria debe ser óptima después de una cirugía de cataratas. Podemos tener pacientes con glaucoma, que puede ser agresivo, pacientes que tengan aumentado hasta 5 a 10 veces las complicaciones por cirugía de cataratas debido a la mala midriasis y a la inestabilidad zonular. Los pacientes presentan cambios endoftálmicos, ojitos hundidos, debido al uso, por ejemplo, son pacientes con glaucoma que utilizan análogo de prostaglandinas,
Y también vemos en estos pacientes se ha estudiado que presentan un suministro de sangre al nervio óptico menor porque sus vasos tienen menor densidad. Hay hipoxia a todo nivel, incluido en el humor acuoso. Esto va a favorecer que tengan endoteliopatía corneal que se expresa en un recuento disminuido. Y con el test de fluoresceína se demostró que hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoocular. Esto puede favorecer procesos inflamatorios postquirúrgicos que inclusive pueden confundirse con una endoftalmitis o un TAS. Entonces, si vemos un paciente con agudezas muy diferentes, con excavaciones diferentes, con presiones diferentes, asimetría en la dilatación, entonces hay que sospechar, ¿no? Pseudoesfoliación. Ya entrando en la parte de la evaluación preoperatoria, es importante realizar una historia médica completa, registrar si aparte de la pseudoesfoliación presenta otras patologías como diabetes, hipertensión, etcétera, registrar la agudeza visual, la movilidad del ojito, el reflejo pupilar, signos de debilidad sonular, que puede ser, vemos el espacio entre el iris y el lente, si es que es amplio, el núcleo si se encuentra descentrado, si presenta iridodonesis, como vimos en los videitos, visibilidad del ecuador, si tiene midriasis, o la cámara poco profunda o muy profunda. Y ya cuando ya entramos a la cirugía, si nosotros vemos estrías en la cápsula anterior durante la cápsula rexis, por ejemplo, nosotros acá y hacemos nuestro cistótomo, colocamos el cistótomo y vemos cómo se forman las estrías, ¿no? Esas estrías nos indican que hay debilidad en la zona, la inestabilidad. Eh, Hay que evitar para todo movimiento excesivo de todo el saco capsular durante la capsuloresis. Literalmente nuestro ojito debe flotar, no debe hacer mucha presión nuestra mano para que no causamos daño a las estructuras. Puede ser haber laxitud de la cápsula posterior, puede haber ya encontrar el cristalino ya luxado y podemos encontrar que podemos evidenciar prolaxo vítreo durante estas maniobras. Los riesgos quirúrgicos tenemos intraoperatorios, por ejemplo, la diálisis sonular, como le dije, 5 o 10 veces más versus los ojos sin pseudofoliación, ruptura de cápsula posterior, prolaxo vítreo, síndrome de misdirección, porque hay laxitud de las células, y hay signos clínicos que son predictores que a nosotros nos deben llamar la atención. Si encontramos cámaras anteriores con una profundidad de menos de 2.5 milímetros o muy profundas, nos tiene que llamar la atención. Si encontramos asimetría refractiva en los ojitos o si encontramos depósitos sonulares en la VM, nos debería llamar la atención, ¿no? En este artículo se encontró pues que las complicaciones van a ser muy graves cuando la cámara anterior es menor a 2.5 milímetros. En cuanto a la técnica quirúrgica, la incisión corneal generalmente la realizamos opuesta a la zona de desinserción sonular y tenemos que utilizar azul de tripán para visualizar mejor las estructuras, tenemos que evaluar intraoperatoriamente la integridad de la zónula, cuando realizamos la capsulorresis nos va a servir como una prueba de esfuerzo, por así decirlo, de la zónula y nos brinda una idea de cómo se encuentra de todo el estado de la zonulopatía, ¿no? A veces no es tan fácil realizarla, la cápsula anterior no está tensa, puede resultar difícil cuando lo pinchamos con el cistótomo, pareciera como que nuestra agujita no tuviera filo y esta falta de tensión va a hacer que la cápsula anterior se arrugue, se forman esos pliegues, como les dije. Y cuando nosotros realizamos la rexis, pues es posible incluso que todo el cristalino se nos empiece a mover porque se está desinsertado a 360 grados, ¿no? Entonces es importante siempre cuando nosotros realicemos esta maniobra, estirar, por así decirlo, la cápsula de forma radial para no tener problemas durante nuestra capsulorrexis. Es importante que nuestra rexis sea de 5 a 5.5 y central para prevenir la fimosis. Y si es que nosotros durante la cirugía notamos que empieza a protruir, a prolapsar el vitrio, con un viscoelástico dispersivo, colocarla, evitamos que siga protruyendo el iris de esa lesión.
En cuanto a las maniobras, podemos realizar, ya una vez que hicimos nuestra adecuada rexis, sospechamos que hay debilidad sonular significativa, entonces procedemos a hacer maniobras. Cuando hacemos hidrodisección, a pesar que hacemos la hidrodisección, el núcleo lo intentamos girar, no gira con tanta facilidad y debemos hacer uno o dos intentos y ya parar, no intentar rotarlo, porque a veces por mucho intentar rotarlo, podemos causar más daño a las estructuras. Em, Nosotros podemos plantear cuando entramos a este tipo de cirugía, utilizar retractores de iris para poder tener un mayor espacio, o podemos plantear utilizar nuestras Kuglen, etcétera, para poder realizar estas maniobras. Eh, Puede ser necesario utilizar anillo de tensión capsular. Este anillo de tensión capsular va a redistribuir las fuerzas durante la facomulsificación o la cirugía. El saco va a estar menos tenso. Si es que no tenemos este anillo, podemos utilizar un lente de polimetil metacrilato en un lío plegable de 3 piezas para contrarrestar mecánicamente la progresiva contracción capsular, y sabemos pues ya que esta contracción puede descentrar el lente, debilitar las zónulas restantes. Luego de que ya realizamos eh, damos nuestra cirugía, hicimos nuestra rexi, nosotros podemos evidenciar que tenemos pérdida de la zónula entre 2 y 3 horas. Aquí podemos utilizar un anillo de tensión capsular, como el que se encuentra en la imagen. Más adelante vamos a mostrar algunos videos. Y una alternativa también es que si encontramos diálisis ya en 4 a 5 horas, podemos utilizar un segmento de tensión capsular que lo podemos sujetar con un retractor de iris durante la cirugía, y luego puede permanecer en el segmento posterior mientras realizamos la extracción del cristalino. Si tenemos casos de diálisis que son inclusive hasta 12 horas, podemos usar los retractores de la cápsula. Estos retractores pueden reemplazar el soporte sonular de forma parcial o total, y los colocamos a través de las paracentesis, como lo vamos a ver más adelante. La facomulsificación debe ser realizada de forma que evitemos evitemos un mayor movimiento del núcleo de forma excesiva. La técnica de FacoChop reduce de forma significativa la tensión que le producimos a las zónulas y a la cápsula. El chop horizontal es particularmente eficaz para evitar la inclinación o el desplazamiento del núcleo, y elevar cada heminúcleo fuera de la bolsa capsular nos va, después de que dividimos inicialmente el núcleo, debemos intentar elevar, ¿no? Cada heminúcleo fuera de la bolsa capsular. Y en estos casos siempre tenemos que disminuir el vacío. Ya para manejar ya la corteza, es importante que nosotros debemos realizar nuestra aspiración. Nosotros generalmente tenemos la técnica para aspirar, sea con nuestros bimanuales o cuando hacemos nuestras cirugías de pequeña incisión de forma radial hacia el centro, pero en este caso no, debe ser tangencial. Hacemos movimientos en los cuales nos metemos debajo del iris, aspirando. Ni bien tenemos un resto, no lo jalamos radialmente, sino lo jalamos tangencialmente para evitar lesionar las estructuras que ya se encuentran afectadas por la pseudoexfoliación. En cuanto al lente, podemos colocar, luego de que removimos la catarata, colocamos el lente, utilizamos un remanente capsular si es que lo tenemos, y aquí en esa tablita nosotros resumimos la localización del lente dependiendo de la cantidad de zónula o del soporte sonular que nosotros tenemos, ¿no? Si nosotros tenemos, digamos, si solamente hay 1 hora de diálisis, podemos colocar un lente de 3 piezas, colocando las ápticas orientadas hacia la zona de debilidad para proveer un mayor centrado. Si nosotros tenemos una afectación de 2 a 3 horas, podemos utilizar un anillo de tensión capsular.
afectación de 4 o 5 horas, podemos hacer la técnica que es la que encontramos en la imagen, en la cual atrapamos la óptica colocando las ápticas en el sulcus y la óptica en el saco. Llegamos, ponemos el lente en el sulcus y después con pequeños toques introducimos el lente hacia el saco y de esa manera nos va a dar una mayor estabilidad, un soporte y nos va a evitar reducir un poco la fimosis. Cuando tenemos afectación de 6 a 8 horas, podemos colocar segmento de tensión capsular y si ya son las 12 horas, podemos colocar tanto segmentos como anillos. Y si nosotros tenemos mm, que ya vemos, buscamos el soporte y no encontramos ya un soporte donde colocar el lente, no vemos ya cápsula posterior, no hay suficiente cápsula posterior, ya puede ser requerida que técnicas de fijación de lente, como la técnica de Yamane, en, en el, en el cuando nosotros ya realizamos la técnica Yamane, ya sabemos que, digamos, ¿no? El paciente puede haber tenido el lío que se ha ido hacia atrás, por ejemplo, o un submarino, etcétera. Ya pasando a ver la técnica, colocamos a 2 milímetros la agujita y entramos hacia horas 3, mostramos la punta de la aguja, por la incisión principal colocamos el cartucho en el cual estamos pasando el lente y la áptica la pasamos por esta, por, por la agujita para poderla retirar. De las dos ápticas que colocamos, digamos, este es entre comillas la más fácil. Siempre tenemos que ayudarnos de una pinza cuando nosotros ya colocamos bien el áptica en la aguja, la retiramos y tenemos que sujetarla para evitar que se nos vuelva a colocar. En esta técnica que se demuestra que es la técnica que el doctor Ticona del servicio de retina la modifica, él hace cuando coloca la segunda áptica, él pone la aguja doblada hacia la incisión principal para que pueda salir por ahí y es un poco más fácil colocarla de esa manera porque si no, inclusive la áptica se nos podría, del tanto intentar colocar la segunda áptica, se nos podría, le podríamos incluso arrancar y hay que volverla a colocar y eso complica un poco más la cirugía. Y bueno, en la segunda áptica es igual, colocamos la agujita a 2 milímetros, luego la introducimos, va a salir por esa parte acá del línea más o menos a las 9, colocamos, esta agujita tiene un doblez, como lo podemos ver, este doblez nos va a permitir sacarlo por la incisión principal, donde ya le espera la segunda áptica, donde vamos a colocar la, la, lo vamos a colocar en la aguja y lo vamos a retirar, ponemos en cauterio en ambos lados y con eso concluye la cirugía. Entonces, lo que menos usamos aquí es el implante de lente intraocular de 3 piezas en el sulco. Las ápticas van a tener 2 puntos de fijación en el complejo sonular. Y si nosotros escogemos la debilidad sonular severa, escogemos, por ejemplo, la zona de debilidad sonular severa, debemos colocar un anillo de tensión capsular para prevenir que se contraiga la rexis y haya dehiscencia en la zona sonular posoperatoria. En este estudio nosotros vemos que los ojitos que tienen pseudoexfoliación sin cámara anterior poco profunda, pupilas pequeñas o sonulopatía, pueden presentar ojos que tengan un menor riesgo de complicaciones a pesar de su pseudoexfoliación. Y a pesar de pupilas más pequeñas, las cataratas más densas, los ojos con pseudoexfoliación pero sin sonulopatía preoperatoria clínicamente aparente, no tendrían un mayor riesgo de complicaciones versus los ojitos sin esta patología. En este otro estudio se observó a 12.992 ojos desde 2007 a 2014 y se evidenció que había 2.8 más veces riesgo de complicaciones intraoperatorias en este tipo de pacientes. Las mayores complicaciones eran subluxación de lente, dehiscencia sonular y pérdida de vítreo. La más frecuente de todas las complicaciones fue en un 4.8% ruptura de cápsula posterior. En este otro
artículo encontramos que en las complicaciones había en un 86% de pacientes eh, mala dilatación pupilar, diálisis onular, desgarro del esfínter, iridodiálisis, y podíamos tener también problemas de presión. En un 28,6% encontramos más del 35% de milímetros de mercurio la presión, y podía haber también inflamación, más de dos cruces, edema corneal también asociado a la severidad de la pseudodesfoliación. A mayor pseudodesfoliación, mayor grado de edema corneal. Por lo que la recomendación aquí era utilizar ganchos quirúrgicos de iris, viscoelásticos en caso de pupila pequeña. En este estudio, lo que se encontraba al comparar la facomulsificación versus Mininuc en pacientes que tenían pseudodesfoliación con cataratas nucleares grado 2, grado 3, se les hizo un seguimiento postoperatorio el día 1, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, y lo que se medía era el grosor corneal central. El grosor corneal central en el grupo en el grupo inicial era en PO1 era 547, mientras que en el control era, este es en el FACO, mientras que en el control que era la mini era 556. En el primer día producía un menor diámetro del grosor corneal central. Sin embargo, ya al mes, a los 3 meses o inclusive al medio año, no había diferencia estadísticamente significativa entre las dos técnicas. Ya para concluir esta primera parte, se puede concluir que la cirugía de cataratas en pacientes con pseudodesfoliación representa un gran desafío técnico para los cirujanos. Debemos evaluar adecuadamente el cuadro clínico del paciente y solicitar los exámenes que necesitemos. Debemos tener en cuenta la posibilidad de complicaciones tanto intra como postoperatorias, y debemos contar con los instrumentos necesarios para resolver de mejor manera cada caso. Ahora voy a darle paso al doctor Álvaro Cáceres Pinto, que es médico staff de acá de la institución, tiene un posgrado de oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología INO, fellowship de córnea, segmento anterior y cirugía refractiva en la Foscal, y en el Centro Oftalmológico Virgilio Galvis de Bucaramanga, en Santander, Colombia. Es médico staff en el Departamento de Enfermedades Externas, Córnea y Cirugía Refractiva, y es docente de pregrado y posgrado de oftalmología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Buenos días con todos. Vamos a ver unos videos. Como ya comentamos, como ya se comentó anteriormente, la cirugía de catarata con pseudofoliación es una cirugía básicamente personalizada, porque primero tenemos que ver a los pacientes desde antes, hacer una buena historia clínica, evaluar en lámpara de hendidura, todo. Como ustedes han visto, la pseudofoliación puede estar en todo, desde la córnea, en el endotelio, la malla trabecular, el iris, está en todo el ojo y tenemos que ver si el paciente dilata bien, etcétera. Entonces, para llegar ya a la cirugía en sí, tenemos que hacer, como le dije, una buena historia clínica, un buen examen previo, ir con todos los instrumentos, con todos los aditamentos a la cirugía. Y otra cosa que es, no solamente eso, porque también vamos a ver que durante la cirugía o puede haber algún tipo de inconveniente y estar preparado para eso. Esto es un video cortesía del doctor Ruiz, es un paciente con pseudofoliación, en donde se realiza la colocación de los retractores de iris, se coloca igual, se hace la hidrodisección, en algunos casos, pero algunos casos hidrodisección, pero como normalmente son cataratas muy duras, es muy difícil que se llegue a realizar. Entonces, la hidrodisección, tratar de que derrotar el núcleo. La idea tampoco no es hacer en la capsulorhexis ni muy pequeñas ni muy grandes, porque también puede haber complicaciones ahí. Son pupilas, a veces, como ustedes saben, pues son pupilas que son pequeñas, y si ya en el preoperatorio ustedes ven de que ya está la pupila pues dilatada, no muy dilatada, ya saben que van a utilizar retractores de iris, o en este caso, este paciente igual también tenemos que ir con una capsulorhexis igual, que no sea ni muy pequeña. Si es muy pequeña, ya comentó David, pues nos puede dar una fimosis posteriormente de la cápsula. Igual si es muy grande también puede haber alguna complicación. Entonces hacerlo de una manera con parámetros también controlados. Igual hacer la aspiración de la corteza. Y normalmente, como son pupilas pequeñas, pues ya al retirar los retractores, ya va a tener una pupila que a veces no es necesario utilizar mióticos. En este caso, este es un paciente que ya ha tenido una sonulodiálisis, y en este caso ya se necesita este tipo de segmentos. Como ven, ahí se sutura para poder después suturarlo ya a esclera, en la parte limbar, para poder fijar esa cápsula. Se va colocando lentamente y girando para tener un mayor control, un mayor sostén de la bolsa capsular. Una vez que ya se realiza, se coloca este segmento, ya se empieza con la hidrodisección y luego la facomulsificación. Este también es otro de un segmento de AMET.
Esto también está junto con, tenía ahí retractores de cápsula. Ven que es muy, son parecidos a los retractores de iris, sino que son más angulados. Aquí en este caso, pues la tiene una diálisis de 160 grados. Igualito se realiza en este caso, la dilatación sí es un poco mejor, no es tan pequeña, y se colocan los retractores de cápsula. Igual se coloca el segmento antes de comenzar la cirugía, y donde se realiza ya la facomulsificación y colocación de lente intraocular. Están los retractores de cápsula. Como ven, se podría colocar un retractor de iris también como retractor de cápsula, pero no es lo ideal. En este caso ya también aquí en se está utilizando un anillo de tensión capsular. Lo pueden colocar de una manera manual, como ven en el video, o también con un inyector. Hay inyectores para colocar también este tipo de dispositivos. Y también hay que ver que tiene tamaños, ¿no? De 12 milímetros, 13 milímetros, hasta 14 milímetros de estos anillos de tensión capsular. El anillo de tensión capsular, en algunos casos, bueno, cuando ya hay problemas de sonolodiálisis, es colocarlo, por supuesto, antes de realizar la cirugía. Lo utilizamos después de sacar el núcleo, bueno, en algunos tipos de pacientes, pero no en estos casos de pseudofolación, sino en miopes altos, que queremos tensar la bolsa capsular. Igual la colocación de segmentos de AMED.